Buenos días, hermanas, las saludo a todas en el nombre del Señor. Vamos a comenzar lo que es nuestro devocional, orando a nuestro Dios. Así que cerremos nuestros ojos y oremos. Padre Celestial, te doy muchas gracias, Padre. Gracias por este nuevo día que nos das, Señor. Gracias por la oportunidad de poder aprender de tu palabra, Señor. De poder ver en la Biblia estas mujeres que nos dan un tremendo ejemplo, Señor, para que podamos aplicarlo a nuestras vidas, Padre. Gracias por la oportunidad de poder tener estos medios, de así poder comunicarnos y poder aprender mucho más entre hermanas, Señor. Gracias por tu infinito amor. Te pido por cada una de mis hermanas y por cada una de las personas que puedan estar viendo este video, Señor, o este devocional, de verdad que pueda ser tú cambiando la vida de cada una de ellas, Señor. Dejo todo este tiempo en tus manos, que seas tú tomando el control, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanas, hoy vamos a estar hablando de no solamente una mujer, sino de 5. En este caso son las hijas de Zelofejad. Y vamos a estar en lo que es el libro de Números, capítulo 27, a partir del versículo número 1. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar leyendo lo que es ese versículo, el versículo número 1 de Números 27. Dice así: Vinieron las hijas de Zelofejad, hijo de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran Mahla, Noa, Olga, Milca y Tirsa. Yo creo que ninguna o quizás alguna ha escuchado acerca de las hijas de Zelofejad, pero yo creo que muchas quizás no las habían escuchado. Pero vamos a aprender mucho acerca de ellas. Bueno, si bien, como lo dice el versículo, estas 5 hermanas son las hijas de Zelofejad. Ellas vienen de una generación, de esta generación nacida en el desierto, en busca de la tierra prometida. Esto quiere decir que su padre fue uno de estos, bueno, fue uno de este grupo que fue liberado por Dios a través de Moisés de la esclavitud de Egipto. Cada uno de los nombres de ella tiene un significado. Maala significa enfermedad o dolencia. Noa significa descanso o reposo. Olga significa perdiz o boxeador. Milca significa reina o abogada. Y por último, Tirsa significa placentera. Para ubicarnos en tiempo y espacio, el pueblo se encontraba ya a punto de entrar a la tierra prometida y cada uno recibiría su heredad. Ellas en este caso, por ser mujeres, su padre al morir, ellas no iban a tener heredad porque solamente los hombres, los varones, recibían la heredad. Entonces aquí donde ellas hacen un curso distinto de lo que es la historia, donde ellas plasman una diferencia de la historia. Y es que ellas tomaron valentía, el valor, se levantaron y fueron a Moisés. Y bueno, en este momento ellas estaban solas. O sea, quería decir que si su padre moría, ellas quedarían en la nada. Entonces, ese fue el motivo principal por las cuales ellas se levantaron y fueron a Moisés. Ellas fueron sabias y tenaces al pedirle a Moisés sobre reclamar este derecho y la herencia que Dios les había prometido. Porque Dios había prometido una herencia. Pero si bien ellas eran mujeres y en este tiempo a las mujeres no se le daba la herencia, se le daba al hijo varón. Y yo me pongo a pensar, y quizás entre las miles de familias que habían directo a la tierra prometida, que estaban allí en el desierto, quizás muchas de sus familias solamente estaban conformadas por hijas, sin ningún hijo varón. Pero solamente estas 5 mujeres se levantaron y fueron a Moisés
a hacer esta petición delante de él. Entonces vamos a seguir leyendo lo que son los versículos. Vamos a leer el versículo número 2, ¿vale? Que dice: y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar, y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron, versículo número 3, nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. Versículo 4, ¿por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Aquí abro un paréntesis, está hablando de hijo varón, ¿ya? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Si bien yo creo que como Moisés quizás venían directamente de esta misma ideología en donde el hombre recibía lo que era la heredad, no las hijas, yo creo que él quizás quedó impactado. Pero Moisés hizo lo que siempre hacía, él tenía comunión con el Señor. Y él consultó a Dios. ¿Qué era lo que tenía que hacer? Y vamos a ver entonces lo que fue la respuesta de Dios. Vamos a adelantarnos un poquito y vamos a ver la respuesta que Dios da con respecto a la petición que ellas le hacen a Moisés. Y vamos a leer el versículo 7 y 8, que dice, esta ya es la respuesta que da Dios. Dice, bien dicen las hijas de Zelofehad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás, diciendo, cuando alguno muriere sin hijos, entre paréntesis, varones, no olvidemos eso, traspasaréis su herencia a su hija. Y, o sea, lo que ellas hicieron aquí, plasmaron una diferencia en la historia, porque a partir de este momento, cualquiera que muriese y no tuviese hijo varón, las hijas podían optar a la heredad. Así que todo lo que ellas hicieron fue bien visto por Dios. Y Dios evidentemente dio la orden a Moisés que les dé la heredad y ellas obtener el mismo derecho que los varones de esa época. Así que es bastante impactante ver cómo ellas cambiaron totalmente el rumbo de lo que antes se pensaba hasta ese momento de la heredad. Y me puedo alegrar o puedo encontrar un poco impactante el hecho de que Dios mismo a ellas le entregó la heredad con solamente decirle a Moisés, bien dicen las hijas de Zelofehad. Bien dicen las hijas de Zelofehad. Dios le dio la heredad a ellas en ese momento. Ellas tuvieron valor, tuvieron fe y anhelaban en su corazón el poder, anhelaban en su corazón la tierra prometida. Pero no solamente fue un deseo, no solamente se quedaron deseándolo en su corazón, sino que ellas tuvieron el valor, la fuerza de levantarse e ir por ese deseo, para que se cumpliera ese derecho que Dios les había prometido. Pero lo hicieron con respeto, porque en ninguna parte de la historia se cuenta que ellas murmuraron o se enojaron en contra de Moisés o de Dios. O no vemos que se diga, nosotras tenemos derecho al igual que el hombre, como ahora se viene dando todo el movimiento del feminismo. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto de que nosotras somos iguales al hombre? No podemos olvidar que Dios nos creó con roles diferentes, con roles muy distintos. Y si hay derechos que hemos conseguido o que se han alcanzado, que han sido de beneficio y ayuda para nosotras, pero tristemente
estos derechos que se han conseguido han sido con rabia, con, mm, con ira, con pleitos, con enojo en los corazones de las personas. Así que como cristianas podemos reclamar nuestros derechos, pero sin olvidar cuál es el orden que se supone que lo tiene que hacer una hija de Dios. Y sin pasarle por encima o sin violar los derechos de alguien más. Anteriormente, en uno de los devocionales, me parece que el de la mujer adúltera, se habló de que si bien el hombre ha denigrado a la mujer, pero no quiere decir que nosotras somos menos, ni menos ni más que el hombre, pero no, tampoco somos iguales, porque tenemos roles distintos. Dios nos creó para ser una ayuda idónea del hombre. Tenemos roles diferentes, pero no estamos ni arriba ni por debajo de él. Y al leer sobre lo que ha sido la petición que ellas realizaron y de tener la heredad en la tierra prometida, me hace pensar en la heredad que nosotros tenemos, o nuestra herencia, la que hemos alcanzado con Jesucristo, la cual antes sin Él y en nuestra vida de pecado no teníamos. Y esto lo podemos leer en Romanos 8:17. Vayamos a ese versículo. Romanos capítulo 8, versículo 17. Y dice así: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esta es nuestra heredad. Esto es lo que Dios nos ha heredado a nosotros. Pero hay una parte también, un poco más adelante, si podemos leer un poco más adelante de la historia, de que Dios, a pesar de que a ellas le dio una heredad, también les dio una ordenanza. Así que vamos a ir al capítulo 36 de Números y vamos a leer a partir del versículo 6. Números 36, versículo 6, dice: esto es lo que ha mandado Jehová acerca de las hijas de Zelofehad, diciendo: cásense como a ella les plazca, pero en la familia de la tribu de su padre se casarán, para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de una tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de su padre. Versículo 8. Y cualquiera hija que tenga heredad en las tribus de los hijos de Israel, con alguno de la familia de la tribu de su padre se casará, para que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de su padre. Versículo 9. Y no ande la heredad rodando de una tribu a otra, sino que cada una de las tribus de los hijos de Israel estará ligada a su heredad. Si bien el detalle importante que podemos leer acá es que a pesar de que Dios le dio la heredad, como lo mencionaba anteriormente, Dios le dio una ordenanza en la ley del casamiento de las herederas. Y era que, si bien ellas podían casarse con quien quisieran, no obstante, tenía que ser de la misma tribu de su padre, para que lo que fuera la heredad quedara en la misma tribu y no estuviera de tribu en tribu, que eso era lo que iba a pasar si ellas contraían matrimonio con una persona de una tribu distinta. Y esto me recuerda realmente que Dios desde ese momento estaba encaminando el comportamiento de obediencia en el matrimonio. Y nosotros, a pesar de que esto fue escrito hace mucho tiempo atrás, muchos años atrás, no solamente es para el pueblo de Israel, sino también para nosotros en la actualidad. Y podemos acoplarlo con otro versículo que está en 2 de Corintios 6:14. 2 de Corintios, versículo 6, capítulo 6, versículo 14, que dice:
no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Si bien Dios, desde el primer momento, Él estaba, desde este momento de Números, Él estaba encaminando lo que era la obediencia al matrimonio. De que si bien nuestra heredad también tiene que quedar en la misma tribu, en un hombre que ame al Señor igual que nosotras amamos a Dios. Pero esto no termina acá, sino que termina con la obediencia que ellas tuvieron en esta ordenanza. Y es que si vamos a el último versículo que vamos a ver, que está en el mismo capítulo 36 de Números, pero versículo 12, finaliza lo que es esta historia, finaliza así. Dice, se casaron, en este caso las hijas de Zelofehad, se casaron en la familia de los hijos de Manasés, hijo de José, y la heredad de ellas quedó en la tribu de la familia de su padre. Quiere decir que ellas fueron obedientes. Ellas, a pesar de que ellas hicieron la petición de su heredad y de que Dios le dio una ordenanza a ellas terminaron en obediencia. Si bien lo que podemos aprender de ellas es que no solamente podemos aprender a tener una fe, un valor y una valentía que tiene que estar puesta y amarrada a las convicciones de Dios o a la mirada de Cristo, sino que también debemos obedecer su palabra. Y esto es lo que Dios nos manda, a obedecer su palabra y a mantener nuestros ojos puestos en Cristo. Porque aunque ellas no tenían heredad, ellas no estaban perdiéndolo todo en ese momento, ellas tuvieron fe y confiaron en que Dios iba a darle lo que le prometía, porque su vida estaba ligada a Dios. Sus convicciones estaban amarradas a Dios. Y además de eso, Dios les dice, sí, les voy a dar la heredad, pero me tienen que obedecer en esto también. Y ellas obedecieron a él. No obstante, obedecieron a Dios también en dejar la heredad en la misma tribu. Y como nosotras, también tenemos que hacer lo mismo, tener nuestra fe y nuestras convicciones arraigadas a la mirada de Dios, arraigadas a lo que Dios mismo nos ofrece, y también obedecer sus ordenanzas. Y bueno, si bien nosotras, como lo hablaba anteriormente, tenemos el derecho de poder reclamar, tenemos la posibilidad de poder reclamar un derecho que nosotras creamos que nos pertenece. Pero si bien tenemos que hacerlo bajo las ordenanzas de Dios o bajo el protocolo que Dios nos dice como hijas de Dios. Porque Dios nos deja todo estipulado, todo está estipulado acá en la Biblia. Y Dios nos deja todo estipulado. Así que las invito a que podamos ampliar nuestra fe con el Señor, a disponer nuestra mirada en Él y dejar todo en base a Él. Y además de eso, a obedecerle en todo lo que Él disponga, obedecerle. Y bueno, si en este caso quizás cometiste algún error, ya sea en obediencia o por falta de fe o por falta de convicción en la mirada de Cristo, te animo a que podamos estar orando para que Dios limpie nuestra vida, quite quizás todas esas impurezas o cambie cada una de esas cosas que tenemos que cambiar. Y si quizás no has realizado, quizás no has pecado en esto o no has cometido este error, igual te invito a orar para que sea Dios el que te siga dando ese ánimo de seguir en la palabra de Dios. Y para aquellas personas que quizás estén viendo este devocional y aún no conozcan a Cristo, las invito a que igual
puedan estar orando y que puedan entregarle su vida a Él y que Él pueda quitar todo lo que sea necesario quitar y poner todo lo que sea necesario poner. Así que espero que este devocional haya sido de mucha bendición para cada una de ustedes, que podamos tomar como ejemplo a estas 5 hermanas, las hijas de Zelofehad, que podamos tomar el ejemplo de ellas, ser valientes, tener fe, tener convicciones en Cristo y ser obedientes en su palabra. Así que las invito a que estemos orando para finalizar lo que es este devocional. Señor Padre, te doy muchas gracias, Señor, por este hermoso día que nos das, Señor. Gracias por la oportunidad, Señor, de aprender a través de estas 5 mujeres que fueron valientes, Señor, que tuvieron esa fe puesta en ti, porque confiaban en tu promesa, confiaban en la heredad que tú les ibas a dar, Señor. Y que podamos tener esas convicciones arraigadas en nuestra vida, Señor. Que podamos crecer en lo que tú nos dices, en tu palabra, Señor. Que podamos obedecerla. Que no solamente la escuchemos, sino que también la podamos obedecer. Que podamos cambiar quizás esas cosas, Señor, que hay que cambiar. O orar, Señor, y mantenernos firmes en esas cosas que estamos haciendo bien, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo, que podamos, Señor, tomar como ejemplo a estas 5 hermanas, que podamos seguir lo que es nuestra vida espiritual, seguir creciendo enormemente en cada una de tus palabras, lo que nos quieres decir a través de tu palabra, Señor. Y que a pesar de que tomemos como ejemplo a estas personas, que podamos aplicarlo a nuestra vida, Señor. Que no se quede simplemente en un devocional, en un video, sino que podamos, Señor, simplemente aplicarlo a nuestra vida y que podamos cambiar, que podamos limpiar esas impurezas en nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, gracias por tu fidelidad y dejamos todo este tiempo en tus manos, dejamos quizás hasta nuestras vidas, Señor, en tus manos, Señor, porque de verdad, como hijas en Cristo, queremos estar al 100% contigo, Señor. Gracias, te pido por cada una de mis hermanas, Señor, que puedan estar viendo este video y que seas tú, Señor, tocando su corazón, su vida. Si hay algo que cambiar, Señor, que aunque nos duele, lo cambiemos, Señor. Si hay algo que limar, aunque nos duela, que limemos. Así que dejo todo en tus manos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanas, espero que realmente este devocional sea de mucha bendición para cada una de ustedes y que, como lo dije anteriormente, si hay algo que cambiar, que lo cambiemos. Y si estamos haciendo las cosas como corresponde, que podamos igual orar para que seguir manteniéndonos firmes en esta batalla que siempre tenemos día a día. Así que gracias, espero poder verlas pronto, las extraño a todas un montón. Así que dejo todo este ánimo en este nuevo día y que tengan un excelente viernes. Chao.